Muy buenas noches. Sean bienvenidos a El Bosque de Frederick. En esta oportunidad escucharán 3 historias sobre muñecos poseídos, que te advierto, no te dejarán dormir. Siéntanse libres de acompañarnos en este recorrido por el bosque más aterrador de todos, en esta fría y solitaria noche, a disfrutar de estas 3 historias de terror. Ponte cómodo o cómoda porque aquí comenzamos. El enjambre de sombras en la figura de Onibaba Zero. El 10º cumpleaños de Kenji llegó con una sorpresa inesperada de un tío lejano que vivía en Tokio. Una figura de acción del personaje Onibaba Zero, de un oscuro manga de ciencia ficción que Kenji coleccionaba con fervor. Onibaba Zero era un guerrero cibernético de aspecto amenazante con múltiples extremidades articuladas, ojos rojos brillantes y una armadura color ébano adornada con extraños símbolos. La figura era inusualmente pesada y emanaba un sutil olor a metal viejo y tinta rancia. Kenji la aceptó con entusiasmo sin sospechar que dentro de su coraza de plástico no residía un mecanismo, sino un enjambre de sombras, una multitud de fantasmas hambrientos de manifestación. Kenji era un niño fascinado por lo oculto, aunque su escepticismo infantil aún se aferraba a la lógica del mundo tangible. Onibaba Zero se convirtió en su posesión más preciada. Pasaba horas recreando batallas épicas maravillado por el detalle de la figura. Sin embargo, y casi de inmediato, Kenji comenzó a percibir anomalías sutiles. Pequeños rasguños aparecían en los muebles de su habitación, demasiado finos para haber sido causados por sus juegos. Sus lápices rodaban inexplicablemente por el escritorio. La sensación de ser observado incluso cuando estaba solo se hizo persistente. Una noche Kenji se despertó con un escalofrío. La figura de Onibaba Zero que había dejado sobre su mesita de noche, ahora estaba de pie en el suelo mirando hacia su cama. Sus ojos rojos parecían palpitar con una luz más intensa en la oscuridad. Al día siguiente intentó mover la figura a una pose diferente, pero las articulaciones ofrecieron una resistencia inusual como si estuvieran tensas por una fuerza interna. Los incidentes se volvieron más inquietantes. Kenji comenzaba a escuchar un zumbido leve casi inaudible que parecía emanar de la figura. A veces se intensificaba en un coro de susurros diminutos, una multitud de voces que parloteaban en un idioma desconocido, demasiado rápidas para ser comprendidas. El aire alrededor de Onibaba Zero se sentía estático y pequeñas motas de polvo parecían levitar a su alrededor. Una tarde, mientras Kenji dibujaba, sintió un pinchazo agudo en el dedo. Miró hacia abajo y vio una de las afiladas púas de la armadura de Onibaba Zero clavada en su piel. Estaba seguro de no haber tocado esa parte de la figura. El miedo se sembró en su mente floreciendo como una sombra oscura. Kenji comenzó a experimentar pesadillas vívidas y perturbadoras, llenas de susurros incesantes y ojos rojos brillantes que lo observaban desde la oscuridad. Durante el día notaba que la figura cambiaba de posición sutilmente. Una extremidad ligeramente flexionada y la cabeza inclinada hacia un lado como si estuviera escuchando algo. La actividad se intensificó de forma gradual pero constante. Pequeños objetos desaparecían de su habitación y volvían a aparecer en lugares extraños, a menudo cerca de Onibaba Zero. Sus otros juguetes parecían sufrir pequeños actos de vandalismo, extremidades rotas, pintura arañada. Kenji sentía una presencia fría y traviesa emanando de la figura como si una colmena de diminutos seres estuviera despertando en su interior. Una tarde, mientras intentaba guardar la figura en su caja, sintió un forcejeo. Las múltiples extremidades de Onibaba Zero se movieron con una fuerza sorprendente, aferrándose a sus dedos con pequeñas presiones firmes. Kenji sintió una oleada de pánico. Soltó la figura de inmediato con el corazón latiéndole con fuerza. El terror de Kenji se profundizó. Sabía que Onibaba Zero no era un simple juguete. Era un portal, un receptáculo para una multitud de pequeños yokai, un enjambre de sombras buscando una forma de manifestarse en el mundo físico. La violencia se volvió más directa y personal. Kenji tropezaba y caía con más frecuencia. Sentía pequeños pellizcos y arañazos inexplicables. Una noche mientras dormía, sintió un peso ligero y frío recorrer su brazo seguido de una sensación de picazón intensa. Al encender la luz no vio nada, pero pequeños puntos rojos aparecieron en su piel, como si diminutas agujas lo hubieran punzado. La culminación llegó durante una noche de insomnio. Kenji observaba la figura de Onibaba Zero en la penumbra.
Los ojos rojos parecían brillar con una intensidad sobrenatural. Y entonces, los múltiples brazos de la figura comenzaron a temblar con espasmos rápidos e inquietos. Un zumbido agudo llenó la habitación, y el coro de susurros se hizo más fuerte, más definido, como si la legión interior estuviera a punto de romper sus ataduras. De las grietas de la armadura de Onibaba Zero comenzaron a emanar volutas de humo negro y sutil, casi como un enjambre de insectos oscuros intentara escapar. Kenji sintió una presión invisible en el pecho, una sensación de asfixia. Los ojos rojos de la figura se fijaron en él, y Kenji percibió en ellos no una, sino innumerables miradas malévolas, los ojos diminutos de la legión interior. Kenji dejó escapar un grito de terror que resonó en toda la casa. Sus padres irrumpieron en la habitación, encendiendo la luz. La habitación parecía normal, con Kenji temblando en la cama y la figura de Onibaba Zero inmóvil sobre su estante. Intentaron calmarlo, pero Kenji sabía la verdad. Sabía que el enjambre de sombras dentro de Onibaba Zero estaba despertando, y que los espasmos inquietos y los susurros crecientes eran solo el preludio de una invasión mucho más oscura. La Legión Silente estaba rompiendo su caparazón de plástico, lista para desatar su malevolencia en el mundo de los vivos. Y Kenji sabía que su 10º cumpleaños había traído consigo no un héroe de acción, sino un portal a una pesadilla de incontables horrores inquietantes. Los espasmos inquietos del Capitán Cosmo. El cumpleaños número 10 de Mateo llegó envuelto en papel brillante y promesas de aventuras. Entre los regalos uno destacó de inmediato: una figura de acción del Capitán Cosmo, el héroe intergaláctico favorito de Mateo. Era más grande y detallado que cualquier otra figura que tuviera, con articulaciones que permitían poses dinámicas y un casco plateado que ocultaba su rostro. Mateo lo abrazó con entusiasmo, sin saber que este nuevo compañero de juegos traía consigo una presencia oscura y silenciosa. La primera semana el Capitán Cosmo fue el centro de todas las actividades de Mateo. Lo llevaba a todas partes, recreaba batallas épicas en su habitación y dormía con él en su mesita de noche como un guardián silencioso. Pero pronto, Mateo comenzó a notar cosas extrañas. Pequeños objetos en su habitación aparecían movidos de lugar cuando volvía de la escuela. Al principio lo atribuyó a su propia memoria olvidadiza, pero la frecuencia de estos incidentes aumentó. Una tarde, mientras Mateo jugaba en el jardín, dejó a Capitán Cosmo apoyado contra un árbol. Al regresar, la figura estaba boca abajo, con la cabeza enterrada en la tierra. Mateo frunció el ceño, pues estaba seguro de haberlo dejado de pie. Sacudió la tierra del brillante traje espacial y continuó jugando, ignorando una punzada de incomodidad. Los días siguientes los incidentes se volvieron más inquietantes. Mateo juraba haber escuchado un leve crujido proveniente de su habitación por la noche, como si algo pequeño se moviera. Una vez encontró al Capitán Cosmo sentado en el borde de su cama mirando fijamente la puerta. Todo esto cuando él estaba seguro de haberlo dejado sobre su escritorio. El miedo comenzó a insinuarse en la mente de Mateo disfrazado de curiosidad infantil. Empezó a observar la figura con más atención. Notó que las articulaciones parecían moverse ligeramente incluso cuando nadie lo tocaba. Los dedos de plástico se cerraban y abrían con espasmos casi imperceptibles. Una noche Mateo se despertó sobresaltado. La habitación estaba en penumbra iluminada, solo por la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana. Y allí, sentado en la silla frente a su cama, estaba el Capitán Cosmo. Su casco plateado seguía ocultando su rostro, pero su postura era tensa, casi amenazante. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Capitán Cosmo», susurró, con la voz temblorosa. La figura permaneció inmóvil, pero Mateo juró haber visto un leve movimiento en uno de sus brazos. Al día siguiente Mateo le contó a sus padres sobre los movimientos extraños del muñeco. Ellos sonrieron con condescendencia atribuyéndolo a la imaginación vívida de un niño. Pero Mateo sabía lo que había visto. Decidió mantener al Capitán Cosmo bajo vigilancia constante. Lo colocaba en lugares específicos y revisaba para ver si había cambiado de posición. Y casi siempre encontraba pequeñas alteraciones: un brazo ligeramente levantado, la cabeza girada unos pocos grados, las piernas flexionadas de manera diferente. La actividad se intensificó gradualmente. Mateo comenzó a encontrar pequeños arañazos en sus brazos por la mañana,
arañazos que no recordaba haberse hecho. Sus otros juguetes aparecían destrozados, como si hubieran sido atacados por algo pequeño pero fuerte. El Capitán Cosmo siempre estaba cerca de estos incidentes. Una tarde, mientras Mateo intentaba vestirlo con una ropa de muñeco diferente, la figura se resistió con una fuerza sorprendente. Los brazos de plástico se tensaron, y Mateo sintió un agarre frío y firme en sus dedos. Por un instante le pareció que el Capitán Cosmo lo estaba sujetando a él. Soltó la figura de inmediato con el corazón latiéndole con fuerza. El miedo de Mateo se convirtió en terror. Sabía que algo andaba mal con el Capitán Cosmo. No era solo un juguete. Había algo más dentro, algo oscuro y siniestro. Intentó deshacerse de la figura, esconderla en el armario, pero siempre volvía a aparecer, en su cama, en su escritorio, observándolo desde algún rincón de la habitación. La violencia comenzó a manifestarse de formas más directas. Mateo tropezaba inexplicablemente. Se caía por las escaleras casi sin razón aparente. Una noche mientras dormía, sintió un peso sobre su pecho como si alguien lo estuviera sofocando. Al despertar sobresaltado, vio al Capitán Cosmo a su lado con su pequeño cuerpo de plástico inexplicablemente pesado. La culminación llegó una noche tormentosa. Los truenos sacudían la casa y la luz de los relámpagos iluminaba la habitación en ráfagas intermitentes. Mateo se despertó con un grito ahogado. El Capitán Cosmo estaba de pie junto a su cama, y por primera vez, Mateo vio el rostro que ocultaba el casco. No era el rostro heroico y apuesto que imaginaba. Era una máscara grotesca con ojos hundidos y una sonrisa torcida y malévola grabada en el plástico. La figura levantó uno de sus brazos y Mateo vio que en su mano sostenía uno de sus lápices afilados apuntando directamente hacia él. El Capitán Cosmo se abalanzó sobre Mateo con una agilidad antinatural y con sus pequeños miembros moviéndose con una velocidad sorprendente. Mateo soltó un grito de puro terror que despertó a sus padres. Cuando llegaron a la habitación, la encontraron a oscuras con Mateo temblando en la cama. El Capitán Cosmo estaba tirado en el suelo, inerte. Sus padres lo tranquilizaron atribuyendo todo a una pesadilla vívida. Pero Mateo sabía la verdad. Sabía que el Capitán Cosmo estaba esperando, en silencio, en la oscuridad, listo para volver a manifestar los espasmos inquietos de la posesión, los ecos oscuros de una presencia desconocida que se había aferrado a su regalo de cumpleaños. Y cada noche, antes de dormir, Mateo miraba con temor la figura de acción en su habitación, preguntándose cuándo volvería a despertar el terror. Sabía que la canción silenciosa de la posesión no había terminado, y que los espasmos del Capitán Cosmo eran solo el preludio de una pesadilla, una mucho más profunda. La Legión Silente del Comandante Umbra. El 10º cumpleaños de Lucas llegó con el zumbido de los mensajes de felicitación y el brillo de pantallas, pero el regalo más inesperado apareció en una caja sin envolver, dejada misteriosamente en la puerta. Era una figura de acción del Comandante Umbra, un personaje de una serie de cómics de culto conocido por sus complejas mitologías cósmicas y sus villanos multidimensionales. Este Umbra era una réplica perfecta con armadura sombría, ojos rojos que parecían brillar con una luz propia y una pose estática que sugería poder latente. Lucas lo admiró fascinado sin saber que en su interior no habitaba un alma, sino una cacofonía de voluntades antiguas y malevolentes. Lucas era un niño de su tiempo. Era escéptico ante los fantasmas y el ocultismo. Su mundo giraba en torno a algoritmos y lógica, pero el Comandante Umbra pronto pondría a prueba sus convicciones. Desde el primer día la figura se convirtió en el centro de su colección. La colocaba en su estante de honor junto a sus otros héroes, pero notó un detalle peculiar. Los ojos rojos del Comandante Umbra parecían seguirlo por la habitación sin importar el ángulo desde el que lo mirara. Lo atribuyó a un truco visual del diseño, pero la sensación de ser observado creció. Los incidentes comenzaron de forma sutil. Objetos caían de sus estantes sin razón aparente. El cargador de su tableta se desconectaba por sí solo. Al principio Lucas lo ignoró achacándolo a fallos eléctricos o a su propia torpeza. Pero una noche se despertó con el sonido inconfundible de un cristal rompiéndose. Encontró una de sus figuras favoritas, un viejo robot, en el suelo hecha pedazos. El Comandante Umbra estaba de pie sobre su escritorio con los ojos rojos fijos en los restos como si estuviera contemplando su obra.
El miedo comenzó a filtrarse en Lucas. Empezó a monitorear al comandante Umbra. Lo colocaba boca abajo o lo guardaba en un cajón. Pero invariablemente al día siguiente lo encontraba de nuevo en su estante con los ojos rojos observándolo. La articulación de su brazo, antes rígida, parecía flexionarse ligeramente por sí sola, y pequeñas grietas comenzaron a aparecer en la armadura del muñeco como si algo intentara romper la superficie desde dentro. La actividad se intensificó. Lucas juraba escuchar susurros múltiples y discordantes, una cacofonía de voces graves y agudas, masculinas y femeninas, que parecían provenir del muñeco. No eran palabras coherentes, sino una legión de voces que se superponían creando una sinfonía de maldad susurrante que solo él parecía escuchar. El aire alrededor del comandante Umbra se volvía frío y pesado con un olor metálico y eléctrico. Una tarde, mientras Lucas leía un cómic, sintió un tirón en su cabello. Se giró bruscamente y vio al comandante Umbra a su lado en el suelo. El muñeco había avanzado desde el estante. Lucas sintió una oleada de pánico. Intentó arrojar la figura lejos, pero el muñeco se aferró a su mano con una fuerza sorprendente. Los dedos de plástico se cerraron con una presión dolorosa. Lucas forcejeó, logrando finalmente soltarlo, quedando con marcas rojas en su piel. El terror de Lucas era palpable. Sabía que el comandante Umbra no era un solo espíritu, sino una legión silente de entidades que habitaban en él. La violencia se volvió más explícita. Sus juguetes aparecían desmembrados de formas imposibles. Las puertas de su habitación se abrían y cerraban con fuerzas sin corrientes de aire. Una noche, mientras dormía, la temperatura de su habitación cayó bruscamente. Sintió un peso helado sobre su pecho, y el comandante Umbra estaba de pie sobre él con sus distinguidos ojos rojos brillando en la oscuridad rodeados por una neblina rojiza. El muñeco levantó sus pequeños puños de plástico, y Lucas sintió golpes invisibles en su pecho y cabeza como si múltiples manos lo golpearan a la vez. El aire se volvió difícil de respirar y los susurros de la legión llenaron su mente convirtiéndose en un coro ensordecedor de gritos y risas malignas. Lucas gritó. Un grito desgarrador que cortó el silencio de la noche. Sus padres corrieron a su habitación encendiendo las luces. La habitación estaba en penumbra con Lucas jadeando en la cama cubierto de sudor frío y contusiones. El comandante Umbra estaba tirado en el suelo, inerte, pero con las grietas de su armadura extendiéndose, como si el caparazón de plástico apenas contuviera la malevolencia en su interior. Sus padres, alarmados por las contusiones y el evidente estado de pánico de Lucas, lo llevaron al hospital. Los médicos atribuyeron las marcas a pesadillas y sonambulismo, pero Lucas sabía la verdad. Sabía que la legión silente dentro del comandante Umbra le estaba esperando. A pesar de sus súplicas, sus padres se negaron a deshacerse del muñeco. No creían en fantasmas o demonios. Lo guardaron en el sótano encerrándolo en un viejo baúl creyendo que así se acabaría el problema. Pero el horror no había terminado. Días después, mientras Lucas cenaba con su familia, un escalofrío recorrió la casa. El olor metálico y eléctrico apareció de nuevo. El aire se volvió frío, y desde el sótano, un coro de susurros distorsionados comenzó a ascender, una cacofonía creciente de voces que se superponían como una marea oscura que subía por las escaleras. Los ojos rojos del comandante Umbra, aunque encerrado, parecían brillar a través de las paredes. Eso una promesa de que la legión silente no se rendiría tan fácilmente. Lucas sabía que el comandante Umbra no era solo un muñeco. Era una prisión, un recipiente, un hogar para una multitud de entidades que se negaban a ser confinadas. Y ellos, los habitantes de la figura de acción, estaban buscando su libertad, listos para desatar el verdadero horror sobre la casa, a través de los espasmos inquietos y la furia silenciosa del comandante Umbra. No olvides dejar tu apoyo si te ha gustado, y no olvides seguirme para recibir notificaciones cada vez que subamos un video. Y si tienes alguna historia que te gustaría que contemos en un próximo video, puedes dejármela en comentarios. Con gusto te leeré. Sin más que decir en esta ocasión, me despido, esperando que esta noche no te topes con alguno de estos muñecos poseídos.